No hay amante del misterio que no conozca la historia de Jack el Destripador. Incluso quienes no son amantes del misterio conocen la historia del asesino que se llevó la vida de varias trabajadoras sexuales en Londres a finales del siglo XIX. Pero antes de ese Jack hubo otro Jack que aterrorizó Londres, Spring-Heeled Jack, también conocido como el demonio de Londres, del cual ya hablamos en el canal. Pero hay otro Jack menos conocido y que tenía un interés similar al de Jack el Destripador, las trabajadoras sexuales de Londres. En el video de hoy vamos a hablar de Jack the Stripper. A las 5 de la mañana del día miércoles 17 de junio de 1959, policías que se encontraban patrullando Ducks Meadows, ubicado en Chiswick, una zona adinerada del oeste de Londres justo en la orilla del río Támesis, encontraron en un matorral el cuerpo de una mujer joven. La poca ropa que llevaba estaba rota. Sus zapatos, al igual que su ropa interior, no estaban en el lugar. Y tampoco había alguna pertenencia que pudiera identificarla. Unas marcas en su cuello demostraban que había sido estrangulada. Y tras varios análisis, se llegó a la conclusión que la hora de muerte había sido entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. La policía peinó la zona buscando pistas. Buscó testigos que pudieran haber visto o haber escuchado algo durante esa noche, y encontraron a alguien que recordaba algo. Un propietario de un pub había visto los faros de un auto esa noche por el lugar donde el cuerpo fue encontrado, y también recordaba, junto a su esposa, haber escuchado un grito de mujer alrededor de la medianoche. Esto coincidía con el horario de muerte estimado por el patólogo que analizó el cuerpo. Sin poder identificar a la mujer, se publicó una fotografía de esta en la prensa, y poco tiempo después fue identificada por su madre y su compañera de piso. El nombre de la mujer era Elizabeth Figg, de 21 años de edad. Se supo que esa noche había salido con un bolso y unos zapatos de tacón negro, y la falta de estos elementos en el lugar se explicaría pensando que Elizabeth fue atacada dentro de un auto donde quedaron sus objetos personales. Lamentablemente, para el caso de Elizabeth no se tenían ni muchas pistas ni muchos testigos que pudieran aportar lo suficiente para lograr dar con el responsable de su asesinato, y su caso se fue enfriando. El tiempo pasó y el día 8 de noviembre de 1963 un nuevo cuerpo fue encontrado. Esta vez en un vertedero que estaba a 1,5 kilómetros de donde el cuerpo de Elizabeth había sido encontrado. Y teniendo en cuenta el caso sin resolver de Elizabeth, la policía notó ciertos detalles similares. Entre ellos, la ropa. El cuerpo estaba casi desnudo. Solo contaba con una media en su pierna derecha. Lo más impactante de la escena es que la mujer había sido decapitada con una pala que trabajadores del vertedero utilizaban para nivelar el terreno. Posteriormente, la mujer fue identificada como Gwyneth Rees, de 22 años. A diferencia de la distancia temporal entre el caso de Figg y Rees, la policía no tuvo que esperar tanto para encontrar un nuevo cuerpo. Solo unos meses después, el 2 de febrero de 1964, en las playas del río Támesis, al oeste del puente de Hammersmith, el cuerpo de Hannah Tailford, de 30 años, fue encontrado. Había sido estrangulada y su ropa interior había sido introducida por su garganta. Y mientras seguía todavía presente el asesinato de Hannah, el 8 de abril, nuevamente, cerca del río Támesis y no muy lejos de donde Hannah había sido encontrada, apareció el cuerpo de Irene Lockwood, de 25 años, quien estaba embarazada al momento de su muerte. Ya sabiendo que estaban frente a un asesino serial, Scotland Yard montó el operativo más importante hasta ese momento en su historia. Se reclutaron para la investigación una gran parte de sus detectives, y por más que buscaban pistas, iban puerta a puerta buscando testigos, no pudieron lograr conseguir tener un sospechoso decente. Y como si el asesino se estuviera burlando, el siguiente cuerpo fue encontrado días después del de Irene, el 24 de abril. Esta vez
La víctima había sido Helen Barthélemy. Su cuerpo fue encontrado en un callejón en Brentford. Pero así como el asesino parecía ser más atrevido, también parecía estar siendo más descuidado. En todos los casos anteriores, la policía tenía muy pocas pistas, pero en la escena del crimen de Helen se pudieron encontrar manchas de pintura. Esta pintura era una pintura especial, utilizada en la fabricación de automóviles, lo cual le daba a la policía una pista de hacia dónde debían investigar. La persona responsable de estos asesinatos podría trabajar en el área de la construcción o en la fabricación o reparación de automóviles. Los medios ya levantaban la noticia del asesino serial y empezaron a llamarlo Jack the Stripper, en obvia referencia a Jack the Ripper, el asesino de trabajadoras sexuales de Whitechapel que había aterrorizado Londres más de 70 años antes. Esta prensa no detuvo ni intimidó al asesino, y el 14 de julio volvió a actuar. La víctima, Mary Fleming. Dos hombres que se encontraban pintando el interior de un restaurante pudieron ver una camioneta gris en el estacionamiento del establecimiento. Dentro había una persona, y esto les pareció sospechoso, así que la llamaron. Pero cuando lo hicieron, el hombre de la camioneta se alejó rápidamente. Poco tiempo después, el cuerpo de Mary fue encontrado. Y otra vez, en el lugar había manchas de pintura. El día 23 de octubre, Frances Brown fue vista por una colega subirse a un auto de un cliente, y no volvió a ser vista hasta el día 25 de noviembre, cuando su cuerpo fue encontrado en un estacionamiento en la calle Horton. Había sido estrangulada. La colega de Frances pudo dar detalles del automóvil, y se creía que podría haber sido un Ford Zephyr color gris. Mientras tanto, la policía había entrevistado a miles de personas. Sí, miles. Aproximadamente unas 7.000 personas fueron sospechosas inicialmente, y de a poco algunas se fueron descartando. Pero igual el número que manejaban para ese momento seguía siendo muy alto, y ningún sospechoso parecía resaltar por sobre los otros. Para ese momento, con muchísimas horas de investigación policial encima, muchos artículos en los diarios, y habiendo pasado más de 5 años desde el primer asesinato, ocurrió uno más. El cuerpo de Bridget O'Hara, quien había desaparecido el 11 de febrero, fue encontrado el día 16 de febrero cerca de un cobertizo en Acton. Y en esta escena también se hallaron manchas de pintura. Unos meses después de este último asesinato, el superintendente de Scotland Yard dio una conferencia de prensa anunciando que se tenían unos 20 sospechosos. Tiempo después, de esos 20, fueron descartando más sospechosos hasta quedar con un total de 3. Pero tras la conferencia de prensa, los asesinatos se detuvieron. ¿Y quiénes eran los principales sospechosos? Para empezar tenemos a Freddie Mills, un boxeador campeón mundial de peso semipesado. Freddie fue señalado por un periodista, quien supuestamente recibió información de confianza que indicaba que el boxeador era el asesino. Freddie fue hallado muerto en su automóvil con un disparo en el ojo en julio de 1965. Al llegar la ambulancia, movieron el cuerpo, y de esta forma alteraron la posible escena de un crimen. Inicialmente la investigación de su muerte se asumió como un asesinato, pero finalmente se dictaminó que su muerte fue un suicidio, por más que la familia de Freddie no estuviera de acuerdo y habiendo varias inconsistencias. La principal, que el arma había sido encontrada a una distancia fuera del alcance de Freddie. Si Freddie fue el asesino, su muerte explicaría el motivo de por qué los asesinatos se habían detenido. Pero la policía negó haber considerado seriamente a Mills como responsable de los asesinatos. Otro sospechoso era Kenneth Archibald. El motivo por el cual era sospechoso fue que el día 27 de abril de 1964,
entró a una comisaría y confesó ser el asesino de Irene Lockwood. Durante el juicio se retractó y se declaró inocente. Y al no haber más evidencias que lo pudieran vincular con el crimen, fue absuelto. El sospechoso más probable, según el superintendente de Scotland Yard, era Mungo Ireland. El motivo de la sospecha sobre él era que en su lugar de trabajo se había encontrado pintura similar a la encontrada en las escenas de los crímenes, y se lo tuvo en la mira desde el asesinato de Bridget O'Hara. Debido a esta presión, Mungo se suicidó. Se podría pensar que eso lo haría parecer más sospechoso, pero una investigación determinó que Mungo se encontraba en Escocia para el momento del asesinato de Bridget, lo cual lo descartaría como autor. Investigaciones posteriores agregaron un nuevo nombre a los sospechosos, y ese nombre es Harold Jones. Harold, a la edad de 15 años, mató a 2 niñas y nunca mostró algún tipo de remordimiento por esto. Estuvo en prisión por los asesinatos, pero fue liberado durante la Segunda Guerra Mundial para ser colocado en las Fuerzas Armadas. Otro punto que suma en su contra es que Harold era mecánico de carrocería y tenía vínculos con el área industrial donde se encontraron algunos de los cuerpos. Y si bien Harold tiene varios puntos más para ser considerado sospechoso, si realmente era Jack the Stripper, nunca lo sabremos. Él murió en 1971 de cáncer. Si bien estos son algunos de los sospechosos, también está la posibilidad de que el verdadero asesino ni siquiera se lo haya tenido en cuenta entre los principales sospechosos. Y así como la prensa llamó al asesino Jack the Stripper, comparándolo con Jack the Ripper, casualmente los dos casos terminaron igual, sin resolverse y con el asesino sin pagar por sus crímenes. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.